Vamos a presentar el semáforo de la economía chaqueña con lucecitas. Más temprano teníamos un rojas. mensaje de un seguidor que nos dice que hablemos con la MUNI porque hay un montón de semáforos de la ciudad que no funcionan. Sí. Pero bueno, este funciona, razón. Sí, tiene un poco más de rojo. Sí. ¿Anda o no anda? Tiene un poquito más de rojos que de verdes. Y armamos este semáforo que se publicó hoy en el anuario de Norte. Con los datos de la consultora Politicón Chaco, por eso lo tenemos acá ahora, Alejandro Pegoraro. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias. Podemos decir que es el invitado con más presencia ya, vino como 4 veces. Sí. Así que gracias. Capaz que me frisan un momento, un tiempo, entonces como para emparejar. Te podemos dar vacaciones. ¿Cómo están? Bueno, armamos este semáforo con 9 indicadores. Lo podemos ir viendo, ahí está. Por ejemplo, empleo privado formal, informalidad, desocupación, salarios formales, tenemos la canasta básica total, las empresas empleadoras, las ventas en supermercados, las ventas de combustibles y las exportaciones, son todos datos de la economía chaqueña. En total contamos que el semáforo tiene 42 rojos, 32 verdes y 5 amarillos. Lo que podemos ver ahí es que los indicadores vinculados al empleo, a la empleabilidad, son los que más han sufrido durante este año. Tomamos como base diciembre de 2024 y de ahí desarrollamos los datos hasta el último disponible al momento de publicar el anuario. Alejandro, ¿por qué tantos rojos en los indicadores de empleabilidad? Bueno, en primer lugar, el empleo a nivel nacional, obviamente que sigue estando súper retrasado y sin una reactivación. Y por el contrario, ni siquiera es que hay un estancamiento, sino que sigue cayendo a nivel nacional. Si toma uno, por ejemplo, el segmento de privados formales, la desocupación es cierto que cayó un poco en el último dato disponible, pero también se explica por un incremento muy fuerte de la informalidad. Claro. De hecho, si uno toma el dato nacional, para ponerlo en contexto, en el tercer trimestre de este año, contra igual periodo del año pasado, se crearon cerca de 238.000 ocupaciones, empleos en el país, de los cuales el 85% fueron informales. Entonces, te demuestra que el mercado de trabajo va por 2 velocidades distintas. Y en ese sentido, en la provincia del Chaco particularmente, fíjate que el semáforo lo muestra bien claro, que desde abril viene mostrando caídas. Desde febrero podríamos decirlo porque en marzo fue 0 la variación, por lo tanto sigue sin expandirse. Entonces acumula ya, son 7 meses consecutivos donde no se recupera en la provincia del Chaco. Y de hecho, casi te digo como dato anecdótico, la provincia está a tiro, a nada, de perforar los 70.000 puestos de trabajo del sector privado formal, cosa que no ocurre de la pandemia. Entonces, bueno, te muestra que hay una situación muy grave. ¿Por qué? Principalmente porque los sectores que más empujan el empleo en términos de crecimiento o en términos de intento de reactivación a nivel nacional no son sectores que están en la provincia presentes. Pero además de eso, hay un dato que... O sea, minería, petróleo, ponele. Bueno, claro, cuando uno toma la comparación de largo plazo, son los sectores que más o menos traccionaron la economía en general y que intentaron traccionar un poco el empleo, con el agravante de que en el último trimestre son sectores que crecen en términos de actividad económica, pero están empezando a perder empleo. Claro. Entonces se agrava la preocupación, porque si vos te reducís a la provincia del Chaco y decís, bueno, ¿qué sectores son los que más emplean, como el comercio, como la industria, la construcción y los servicios? Todos están mostrando un desempeño que está todavía un poquito volátil y tendiente obviamente a la baja. Entonces no hay un signo de recuperación y además no tenés un sector que te traccione a tu economía y traccione por ende los puestos de trabajo, ¿no? Eso desde el punto de vista del empleo privado formal. Lo que contaba es en empresas empleadoras, que es lo que más cantidad de rojos me da, que tiene 8. Ahí también tuvimos un problema, seguimos teniendo un problema, que es la cantidad de empresas que generan empleo y que están activas, ¿no? Ahí contamos todos pymes, MIPYMES. Ahí está toda la cantidad de empresas. Se le dice empresas empleadoras, ¿por qué? Porque en verdad también... técnicamente es empleadores, porque también puede ser el caso de un unipersonal. Yo habilito un quit y yo me declaro como empleador, digamos, sin ser una sociedad anónima o SRL. Pero esto, bueno, viene de la mano. Obviamente, ahí entra un poco el juego, el huevo o la gallina, digamos, si cae el empleo por caer empleadores o caer empleadores por caer el empleo. Pero están vinculados necesariamente.
Y sobre todo el sector más afectado en este indicador tiene que ver con los empleadores que tienen de 10 a menos empleados, que son obviamente el impacto a lo que es la micro y la pequeña empresa. Las empresas medianas y grandes medianamente sostienen, obviamente la firma se sostiene y en términos de empleo, bueno, intentan sostener más o menos la nómina, pero el principal problema son con las chicas, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo en nuestra provincia y por la matriz económica nuestra, vos tenés mucha pyme que brindan servicios o tenés mucha pyme que son, por ejemplo, comerciales. Si vos tenés una caída muy fuerte de la demanda, naturalmente te lleva a que tus ventas no se muevan, bueno, tenés más posibilidades de cierre, sobre todo en empresas de 1 o 2 empleados. Y si vos tenés una empresa de servicios que, por ejemplo, le brindás servicio a la construcción, está planchada. Te obliga a vos a reconvertirte o bajar persianas. Si tenés una empresa que brinda servicios a consorcios o a personas, pensemos en una empresa que brinda servicio de limpieza, chiquita, que no tiene clientes grandes, sino tiene muchos clientes chicos, que de repente se va perdiendo porque ese cliente no puede afrontar el servicio demandado, bueno, va cerrando puertas o va reconvirtiéndose llegado al caso. Entonces, el problema de fondo es que la economía real obviamente no se reactiva y repito, ¿no? Que es el condicionante que tiene Chaco contra otras provincias del país que no tiene un sector que impulse hoy la economía y el sector que podría impulsarlo es el público. Claro. Porque te genera un dinamismo en tu economía local que te permitiría, llegado el caso, reactivar la economía, pero el sector público, desde el punto de vista de la adquisición de bienes y servicios que hace el Estado y desde el punto de vista de la pauta salarial, bueno, obviamente que todavía está en un proceso bastante difícil. Bueno, y otros, los indicadores de abajo que están vinculados al consumo masivo, como ventas en supermercados y ventas de combustibles, también están bastante afectados. Sí, supermercados vienen mostrando una tendencia muy negativa. Los verdes que se ven en supermercados también hay que tomarlos con cierta reserva, o sea, creció, estadísticamente hablando es irrefutable, pero también tienen en el medio, digamos, ciertos componentes que hace que crezcan en periodos determinados, claro, más allá de que se le quita estacionalidad, pero sí, tenés igualmente periodos donde las ventas crecen y fíjate que incluso no es casualidad, hay una correlación que después veamos si tiene una causalidad, pero los meses de crecimiento mensual del supermercado son los meses que hubo incremento del sector público. Ajá, bien. Hasta abril. Mirá. Sacando de lado enero y febrero, pero digamos, podría haber una causalidad ahí. Hay una correlación, claro, sin duda, pero habría que hacerle un doble clic después sobre eso. Pero en términos generales viene mostrando una tendencia muy mala. De hecho, fíjate que en julio incluso tuvo una caída que fue muy fuerte, muy parecida a la de septiembre. Sí. Cuando tomamos el último dato disponible y lo llevamos mucho más atrás, a noviembre del 23, por ejemplo, la caída es fenomenal, de doble dígito en la provincia. Sí. Y eso te demuestra que las cadenas de supermercado, en el contexto en el cual mide INDEC, que son cadenas o mejor dicho, establecimientos de más de 200 metros cuadrados, por eso no entran quizás los mini mercados, que hay mucho en Resistencia y demás, están mostrando una merma en la facturación. Y que eso nos lleva a pensar o que, una de dos, que realmente se consume mucho menos o que de la mano de eso hay una migración también del consumidor. ¿Por qué? Porque los supermercados suelen abarcar compras medianamente voluminosas, ¿no? Capaz que compras para una semana, claro, compras para la famosa compra del mes que ya no se hace más, o ya no en los términos que se hacía antes. Mientras que los mercados de cercanía que no entran en este relevamiento, bueno, son más del día a día y bueno, claro, quizás ahí compense un poco la caída, aunque entendemos que igualmente se mantiene en rojo. Ahora, ahí entramos en otro debate, porque justamente de esto veníamos hablando antes de entrar acá al aire. ¿Qué me muestra o cuál es el indicador más fiel para decir si el consumo masivo está aumentando, teniendo en cuenta que el presidente Milei dijo que el consumo está en niveles récord y que, bueno, él lo que miraba son por ahí las plataformas? ¿Qué miramos para ver qué es lo que refleja la realidad? Bueno, ahí hay que separar dos cosas primero, que es consumo por un lado y consumo masivo por el otro. ¿Qué ve el presidente? El presidente agarra la serie del PBI, sí, mira la apertura del consumo privado, particularmente porque está público y privado, el consumo privado, y los datos de INDEC hoy nos muestran que el consumo privado está en picos históricos respecto al PBI, ¿no? Que hay un máximo histórico en términos de cuánto se consume en Argentina. El problema es cuando empezás a desagregar ese componente. ¿Qué hay ahí adentro? Obviamente que
tenemos muchas limitaciones en términos de poder comparar indicador por indicador, porque hoy no hay, por ejemplo, un indicador que sea oficial y tampoco hay un alternativo que sea sostenible en el tiempo, que mida, por ejemplo, plataformas, que es lo que el presidente muchas veces dice que cambió la dinámica del consumo. No tenemos forma de chequear si es real o no. A priori uno por observar o por más o menos intentar leer la realidad dice, bueno, sí, creció respecto a otros años sin duda. El tema es qué tanto el crecimiento compensa o cambió radicalmente la estructura de consumo. Entonces, ¿qué podemos sí ver en términos de consumo a nivel general? El consumo masivo está pisado. Sobre todo consumo esencial, que está más vinculado a alimentos, vestuario, limpieza, etc. Del día a día, sí. Después tenés un indicador alternativo que es la venta minorista PYME, que ya te entra a una parte de esencial con otro no esencial, pero que es de cotidianidad para los hogares, que está en el pico más bajo, en el piso, mejor dicho, más bajo desde que asumió Milei. Es lo que mide CAME. Que es lo que mide CAME. Sí. Entonces tenés diferentes indicadores que hacen a consumo esencial / masivo que te muestran que no hay ningún tipo de recuperación. Después tenés indicadores que te muestran lo contrario, que son de consumo, pero son de consumo durables o suntuosos. Es decir, patentamiento mejor año del 2018. Electrodomésticos creciendo por encima del último pico que fue el 2017. Entonces hay una gama de bienes que está más vinculado a la posibilidad de acceso de los sectores de ingresos medios altos con la sumatoria de que el acceso al crédito del último tiempo, que te llevó a niveles de morosidad muy altos, digamos, pero te permitió consumir más que antes, también generó un boom en, por ejemplo, durables, ¿no? Claro. Es difícil, digamos, ponderar cada indicador en particular para medir el consumo a nivel general, que es lo que mide el presidente, porque dentro de la serie del PBI no está tampoco desagregado eso para ver, sobre todo, digamos, los ponderadores, porque es importante ver cuánto pesa cada cosa en la construcción del índice. Entonces, pero una consulta, no sé si tenés, digamos, pero las plataformas de los supermercados, donde se miden el consumo, ¿esas sí están ponderadas en las mediciones de consumo? Lo que uno compre por plataforma de un supermercado, o sea, bueno, online, claro. No sé, compro una bola y... ¿Eso está medido en el consumo? Sí, de hecho... porque mide facturación. Mide facturación, claro. De hecho, la encuesta de supermercados, que es el INDEC, que ahí tenemos en pantalla, también, o sea, toma dentro del establecimiento relevado, toma todos los canales de venta. Obviamente que uno ve un crecimiento de las ventas online en comparación con años anteriores, que siguen sin ser demasiado significativas, como lo decíamos antes, como para cambiarte la matriz del consumo. Es importante el avance y sin duda va a seguir creciendo todavía mucho más, pero todavía en esos segmentos en particular está en niveles que, repito, importantes, pero no del todo tampoco contundentes. El problema es que, bueno, tenemos toda una gama de sectores donde no está relevado, ¿no? Porque vos podés comprar incluso... Pensemos, ¿no? Los últimos Black Friday y demás, que lo más comprado fueron papel higiénico y yerba y alimentos. Entonces, sí, bueno, indudablemente hay un canal de consumo esencial que algunos lo asocian a la necesidad de comprar con descuento, claro, y otros lo asocian a una cuestión simple de cambio de hábito. Puede ser un poco las dos cosas, sin duda. Pero insisto, aún con un avance muy importante, yo dudo que todavía represente realmente un cambio muy fuerte en la construcción del indicador, sobre todo por cuestiones muy culturales, porque si vos querés medir el indicador en la Ciudad de Buenos Aires es una cosa, porque tenés todos los establecimientos que te ofrecen eso, tenés un sistema de logística que está mucho más desarrollado. En cambio, en provincias como las nuestras, incluso en el área metropolitana, donde tenemos los niveles de conectividad y demás más avanzados, no hay todavía un predominio de personas que hacen compras online, sobre todo por horarios, por lo que te puede llegar a tardar el supermercado. Capaz que lo pedís online, pero lo retirás, digamos. Claro. Todavía estamos, me parece, un poco lejos de que sea el principal canal de venta. Alejandro, como para subrayar lo destacado de todo esto, de lo que está en verde, ¿qué es lo más alentador? Y de lo que está en rojo, ¿qué es lo más preocupante? Bueno, como alentador me parece que en términos muy indirectos, pero me parece que es un muy buen dato, tiene que ver con las exportaciones. La provincia ha roto récords este año. Está, de hecho, en diciembre está a tiro de romper un récord histórico cuando lo consolidas anualmente. La verdad que es una muy buena noticia porque obviamente a mayor volumen de exportación también te genera como un incentivo a la producción y sobre todo pues se viene una cosecha muy buena para el año que viene.
Y si bien el Chaco todavía es un actor muy minoritario en el mapa nacional de exportaciones, me parece que es una muy buena oportunidad para potenciar las industrias que se generan alrededor de la producción chaqueña. Eso por un lado. En segundo lugar, en términos salariales, ahí vemos que terminan los 2 últimos meses en verde, pero estamos muy lejos. El último dato es junio. Entendemos que puede haber un par de rojitos claro, cuando se conozcan los datos hasta septiembre por lo menos, pero podría ser esperanzador desde el punto de vista del piso. Es decir, es difícil que siga cayendo. Seguramente tienda primero un estancamiento y después a cierta reactivación si es que la economía muestra algún tipo de mejora. Ahora, en términos de rojos o de perspectivas negativas, creo que el consumo sigue pisado, repito. La mejora salarial es condición necesaria pero no suficiente para que se reactive el consumo y sobre todo el empleo. Y el empleo creo que es lo más preocupante de todo, repito, por lo que hablábamos antes, de que no tenés sectores que hoy traccionen la creación de puestos de trabajo y naturalmente a un mercado chico o que se achica cada vez más del mercado laboral, tenés 2 consecuencias directas. Primero, que la demanda se cae, entonces también tu nivel de consumo, por ejemplo, no se va a recuperar tan fuerte. Y en segundo lugar, que es como el caldo de cultivo de un crecimiento fenomenal de la informalidad, porque si yo me quedé sin laburo en una empresa en blanco y demás, obviamente no me quedo en mi casa, salgo a buscar algo que me genere ingresos y ahí hay una explosión de la informalidad. En ese sentido, fíjate que el último dato disponible para el Chaco, 34,2, que eso refiere a los asalariados. Sí. No a los informales totales, sino a los asalariados. Básicamente el que está en negro, digamos, como siempre decimos, un empleado en negro. Si bien cayó contra el trimestre anterior, cayó no porque mejoró el empleo, cayó porque son personas que directamente no encontraron ni siquiera un trabajo informal. Seguramente crezca un poco hacia septiembre, en línea con lo que vimos a nivel nacional, y ahí te lleva un problema de que vos estás a tiro de también tocar los 40 puntos de informalidad, que es un dato muy preocupante, obviamente, porque a nivel trabajador, digamos, es una condición bastante precaria, pero también a nivel fiscal, pensémoslo, es un gran problema la informalidad laboral y la protección que te genera en términos de ingresos, en términos de derechos y demás cuestiones. Así que me parece que la cuestión empleo es donde hay perspectivas un poco más negativas de cara al año que viene. Bueno, y de cara al año que viene, ¿qué podemos esperar con respecto a la inflación, que es algo de lo que estamos también pendientes? ¿En enero comienza o no comienza la nueva medición? No se sabe. En enero comienza la nueva medición. Okay. Lo que no quedó claro es si arranca el relevamiento nuevo en enero y se publica por ende en febrero. Claro. O se publica ya la de diciembre. Entiendo que se publicará en febrero para darle una lógica temporal, digamos. A ver, hasta hace una semana atrás, ¿qué esperábamos? Un diciembre por encima de vuelta al 2%, sí, porque mantenía un arrastre de los meses anteriores, sobre todo noviembre, que había pegado un pico alto, pero con una tendencia a desacelerar hacia el primer cuatrimestre del año y una expectativa de cara a lo que veíamos la semana pasada de terminar un 2026 en torno al 19-20% de inflación anual. Eso cambió un poquito con el anuncio de la modificación del esquema cambiario, porque entendemos que puede tener un impacto en precios el primer bimestre, sobre todo enero-febrero, hasta que haya un reacomodamiento del nuevo esquema, un nuevo punto de equilibrio de dólar, etcétera, que va a crecer obviamente un poquito, y eso puede tener un derrame en precios. Más allá que ya se sintió en noviembre y diciembre un poquitito de reajuste de precios, producto, entre otras cosas, de dólar. Pero bueno, esperamos otro nuevo punto de equilibrio y por ende un impacto en precios y volver a esa tendencia hacia la baja ya desde el final del primer trimestre en adelante. La expectativa inicial de 19-20 podría terminar en 23-24, digamos, no te cambia demasiado el panorama, como decimos en esta disciplina, ceteris paribus, que es la expresión de si mantenés todo lo demás constante, ¿no? Si no hay ningún sin enero, ningún tuit loco de Milei o alguna cuestión que te haga ruido en la economía, puede ser un nuevo año en donde la inflación ceda un poco, todavía obviamente lejos de niveles normales, pero en un proceso que es bastante bueno y positivo. Bien, Alejandro Pegoraro, muchísimas gracias. Gracias. Siempre muy interesante lo que nos aportás, porque es como ver no solo los números, sino lo que hay detrás de los números. En esto de las estadísticas, la verdad, son fascinantes, ¿no? También como experiencia y como ciencia. Y siempre me hace recordar una frase de Rafa González que
que dicho sea de paso siempre mensajea felicitándote por tus análisis, por tu claridad. Él dice, cuando hablamos de promedio, por ejemplo, en una pileta la altura promedio es aquella en la cual se ahogan los petizos. Así que bueno, todo tiene su letra chica y su lado B. Totalmente. Gracias por responder siempre, estar siempre todo el año, Sí. porque lo estamos consultando. Gran generador de permanentemente. títulos. Gran generador de títulos. Gracias. Gracias, Gracias a Ale. ustedes. Bien, 10:46 minutos.